Se abre ahora una etapa, hemos tomado buena nota de diálogo, de acuerdo y de pacto. Objetivamente, el señor Mañueco es el ganador de estas elecciones. Es cierto que el resultado queda bastante reducido si se compara con los grandes éxitos del Partido Popular en los años del señor Aznar, el señor Juan José Lucas o el señor Juan Vicente Herrera, cuando superaron la franja del 50% de los votos en Castilla y León. Pero cada elección tiene su contexto y, en cierto modo, si se sumaran los votos de PP y Vox e incluso se acabó la fiesta, estaría ese 50 y pico % de votos que tenía antes el PP en solitario. Esa fragmentación que no parece que el PP vaya a ser capaz de reconducir. Vamos a dialogar con todos, pero con quien no vamos a pactar el gobierno de Castilla y León es con el Partido Socialista de Castilla y León. Eso que quede bien claro. Con el sanchismo en Castilla y León es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad. Una cosa curiosa de estos comicios es que ha habido un intercambio de papeles en la forma en la que han llegado los candidatos a su liderazgo. Habitualmente es el Partido Popular el que tiene candidatos que no han pasado por primarias y han sido por designación directa de la Dirección Nacional, lo que se llama dedazo, mientras que en el Partido Socialista suele ser muy habitual que haya sido elegido entre varios candidatos tras un proceso de votación interna, unas primarias o un congreso por delegados. En este caso, cosa poco habitual, fue al revés, dado que el señor Mañueco es de los pocos varones del PP que fue elegido en un proceso de votación frente a otro candidato cuando se retiró el señor Herrera. Eran los dos alcaldes, el alcalde de Salamanca, que era el señor Mañueco, frente al alcalde de León, el señor Silván. Yo sí quiero aportar al Partido Popular frescura. Yo sí quiero aportar que el Partido Popular es un partido abierto. Quiero que sea más abierto. Hubo una votación abierta y libre y ganó el señor Mañueco. La tierra en la que he nacido, en la que he vivido y en la que he trabajado. He desempeñado distintos cargos, lo conocéis, siempre con dedicación y amor a esta comunidad y a sus personas. Dijo, contaremos con todos, pero vamos, lo que hicieron el señor Silván es mandarle al Senado, que es lo que suelen hacer los partidos del bipartidismo, para recompensar a aquellos caídos. Ahí coincidirá con doña Susana Díaz y tantos otros. Y en cambio, en el PSOE sí era un candidato elegido por dedazo, dado que el PSOE tenía un líder, que era el señor Tudanca, que quería seguir siendo líder y que estaba dispuesto a un proceso de primarias frente a un candidato alternativo, como podría haber sido el señor Carlos Martínez, y la dirección federal no quiso, y al más puro estilo rajoyesco, la dirección de don Pedro Sánchez impuso a el señor Carlos Martínez como candidato único sin pasar por primarias y escabechando al señor Tudanca. Lo he intentado hacer, digamos, por las buenas, ¿no? Mis conversaciones han sido siempre en privado. La última hace 3 o 4 meses con el secretario de organización, donde trasladé lo que yo pensaba. La única respuesta que he recibido fue, la suspensión unilateral por parte del secretario de organización. ¿Es una estrategia de Ferraz para quitarle a usted en medio? Bueno, es una desautorización de los militantes del partido en Castilla y León, que son los que decidieron, los que tienen que decidir. El 80% del comité autonómico fue el que aprobó ese calendario. Con lo cual había un curioso intercambio de papeles. No Carlos Martínez ha sido derrotado, pero en este contexto, haber subido en voto es un triunfo. Estoy contento, el Partido Socialista hemos subido 2, nos daban por amortizados. No estábamos tan. Es una prórroga más. Va a haber partido de vuelta. Hoy Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Básicamente porque el PSOE de Castilla y León ha sumado toda la izquierda. No ha habido otro partido de izquierdas que haya logrado representación en la Cámara de Castilla y León. Don Carlos Martínez es un candidato muy interesante porque aunque fuera designado directamente por la Dirección Federal, no era un paracaidista, no era un ministro o alguien que estuviera ejerciendo en Madrid al que mandaban a conquistar su ciudad natal, sino que no ha parado de hacer política local porque lleva 19 años como alcalde de Soria. Y la mejor demostración de que era un buen alcalde es que él entró en el 2007. En el 2011, cuando el PSOE se estaba desplomando en toda España y desde luego en Castilla y León, era cuando lideraba don Óscar López, se hundió en todas partes, menos en Soria, donde sacó mayoría absoluta, lo cual demuestra que en Soria la marca Carlos Martínez era más fuerte que la marca PSOE. De hecho, en las autonómicas pasadas, la fuerza más votada de Soria fue de Soria ya. Y esta vez no, ha sido Carlos Martínez. Realmente el PSOE ha tenido 2 feudos en Castilla y León. Uno Soria con Carlos Martínez y otro León, donde casualmente el alcalde de León
una figura que también tiene bastante apoyo transversal. Ese sí ha sido bastante antisanchista, dado que la dirección nacional, cuando estaba al mando el señor Santos Cerdán, con la permisividad de don Pedro Sánchez, intentaron fumigarle políticamente y no lo consiguieron. Bueno, todo parte del enfrentamiento que tuve yo con él en aquel momento, en el año 21. Realmente fue en el año 22, en el año 20. En el año 21 con el ministro Ábalos y con Koldo, ¿no? Aquellas amenazas que me realizó en persona. Eso es algo que sentó muy mal en aquel momento al secretario de organización del partido, que era el señor Ábalos y ministro. Y ahora más se valdría cuidarles porque es uno de los activos que le queda al PSOE en Castilla y León. En lo que se refiere a Vox, no es más resultado ser tercera fuerza, ni tampoco mantener su electorado, incluso subiendo un escaño. Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos. Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. La duda que tenemos es si Vox tendrá clara cuál es su hoja de ruta en esta legislatura. Porque la vez pasada, cuando todavía estaba al frente el señor García Gallardo, su primera hoja de ruta parece que era ser vicepresidente con el PP de Castilla y León. Luego cambiaron de estrategia y ya no les interesó pactar con el PP y les interesó mascar distancias con el PP y romper. Luego iniciaron la lucha interna que acabó con varios procuradores de Vox expulsados del partido, incluyendo el propio señor García Gallardo, que hoy está fuera del partido y prestando asesoría jurídica a otros de la lista de los caídos de Vox. El partido decidió apartarme de las negociaciones directas para las cuestiones más relevantes de mi gobierno. Yo en ese momento, evidentemente, dije que no lo compartía en absoluto. La reciprocidad y la lealtad nunca ha sido de ida y vuelta, sino solo ha sido de vuelta. Esperemos que Vox pueda comprometerse a que sus procuradores elegidos en esta lista de esta legislatura aguanten toda la legislatura en el partido. Creemos que hay una parte de la clase trabajadora que no se verá representada en las Cortes. Creemos que ha habido una acumulación del voto útil en el Partido Socialista por miedo a la extrema derecha. Creemos que hay que dar certidumbre y tranquilidad y no disputas. Lo que eufemísticamente se llama la izquierda del PSOE tendrá que empezar a reflexionar qué está pasando después de cómo le ha ido últimamente en varias elecciones autonómicas. Mientras que a marcas independentistas, como puede ser EH Bildu o como puede ser Esquerra Republicana, parecen tener un electorado fiel, lo que podríamos llamar la izquierda del PSOE española de ámbito nacional cada vez cuenta menos. Podemos ha sacado menos votos que el señor Alvise. En Podemos hay liderazgos emergentes en las provincias, hay gente joven empujando y estoy convencido de que a pesar del desastroso resultado de hoy, del mal resultado de hoy, creo que hay que decirlo con claridad, a pesar de eso estoy convencido de que Podemos se recuperará y de que Podemos volverá más fuerte. Los partidos pequeños son bastante ignorados en los medios de ámbito nacional, pero han demostrado tener electorados muy fieles. Unión del Pueblo Leonés mantiene íntegramente su base electoral en León. Estamos satisfechos sobre todo de una cuestión clara, que es que la UPL se ha consolidado como partido político, siendo la tercera fuerza política en la provincia de León. Y por Ávila, que recordemos es una escisión de un expresidente de la Diputación de Ávila que era del Partido Popular, y que en los tiempos en los que el señor Pablo Casado era el mandamás del PP en Ávila, pues no acabaron demasiado bien, y aún se deben estar arrepintiendo, porque por Ávila ha demostrado tener mucha implantación en el Ayuntamiento de Ávila, siendo hasta la fuerza más votada. Pero es verdad que en estos 4 años se han hecho muchísimas cosas, se pueden hacer muchas más cosas y tener muchísimas ganas. Esto es un triunfo, es un puñetero éxito. Siguen demostrando que el electorado que les escogió sigue fiel a ellos, cosa que no pueden decir los de la España vaciada, léase en Soria, Soria ya, que han perdido 2/3 de lo que tenían. Recuerdan un poco lo que le ha pasado a los de Teruel Existe, que también están en retroceso. Tendrán que replantear todos los que hicieron partidos de la España vaciada, que a diferencia de los partidos, como puede ser por Ávila, que tienen experiencia de gestión que enseñar, los que su papel es la mera reivindicación, parece que a corto plazo eso da resultados, pero a largo plazo no parece que rente demasiado. Vamos a seguir en Valladolid, vamos a seguir en las Cortes de Castilla y León y vamos a seguir trabajando por Soria. Y bueno, pues solo con uno, pero seguiremos haciendo el mejor trabajo por Soria posible.
Ciudadanos también se queda fuera, que usted dirá, pero todavía existía. Sí, en las últimas generales no se presentaron, pero en las castellanoenses, como tenían un procurador de la vez anterior, pues tenían derecho a espacios electorales, pero a poco más. Pues les hizo ilusión aprovecharlo. No creo que les haya sorprendido a ninguno el resultado. Lo que hemos visto es que el bipartidismo y la polarización de esta tierra, bueno, no van a hacer que siga este proceso de regeneración. La otra conclusión que podemos sacar es que el Partido Popular volverá a gobernar en Castilla y León, comunidad autónoma que llevan gobernando desde 1987, cuando llegó aquel señor del bigote llamado don José María Aznar. Es decir, que ya cumplirán 40 años dirigiendo una misma administración. 40 años de los populares en una comunidad autónoma, con todo lo que eso conlleva. Antes de que muchos naciéramos ya estaban gobernando en Castilla y León. No sabemos cuánta grasa acumulada debe haber en los cuerpos internos de personajes que se pueden creer ya que la comunidad es suya. Si es lo que han elegido los votantes, que así sea. Pero si en su día se decía que en Andalucía había un régimen andaluz, ya podemos hablar de un régimen pepero en Castilla y León. Es imposible ningún acuerdo de gobernabilidad.